Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vernos en este programa. No sé quién tenemos por aquí. Oski NASA AMD Ryzen, bienvenido Oski, muchas gracias por estar allí el primero y saludos a Argentina. Bueno, y tenemos también a Leticia. Hola Leticia, bienvenida. Muchas gracias y saludos a México. Y tenemos también a OVNI Fans. Bienvenida. Muchas gracias y un gran saludo a Estados Unidos. Bueno, perfecto, pues muchas gracias a los tres por estar allí los primeros. Y a todos los demás que vayáis llegando a lo largo de la transmisión, que nos vean en diferido. Y vamos a presentar a nuestra invitada especial, que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Carolina Capman. Hola Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos los que están ahora ahí en vivo y bueno, a los que luego también se sumen. Así que muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio, este tiempo. Ya hicimos varios programas, varios, y yo hablando desde astrología, así que muy contenta de estar aquí nuevamente para compartir un ratito. Sí, hemos hecho muchos programas juntos y bueno, la gente sigue llegando. Antonio Fernández, saludos allí a Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como la propia Carolina ha dicho, pues hemos hecho muchos programas juntos, la mayoría sobre el tema astrológico y espiritual. Allí en la descripción ustedes tienen un link donde pone otros videos con Carolina. Ahí pueden ver esos videos que, bueno, están ahí. El link de Facebook, que es el lugar donde están todos juntos, pero en los videos también están pues aquí en YouTube, mis diferentes canales, en otras redes sociales de videos como pues este Rumble y todos, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Quién más está llegando? Eri Blue Colibrí Dorado, bienvenida, saludos a Estados Unidos. Y bueno, si le echan un vistazo a los otros programas de Carolina, pues ya de paso, suscríbanse a sus redes sociales, o sea, visiten su página web, logosastral.com, suscríbanse a sus redes sociales, su canal de YouTube, su página de Facebook, Instagram, bueno, todo está ahí en la descripción. Bueno, como he dicho, con Carolina hemos hablado principalmente del tema astrológico
y el tema de hoy es ascendentes, conciencia o destino. Y bueno, ella nos explicará sobre este tema y mientras tanto ustedes pueden hacer sus preguntas porque yo las iré recopilando y luego después de la presentación, pues Carolina las contestará. Bueno, perfecto. Muchas gracias y adelante, Carolina. Bueno, empiezo. Bueno, gracias. Gracias por la presentación también. Hoy traje este tema que creo que nunca lo nombré así puntualmente, si bien mi temática es la astrología, quería hablar puntualmente de lo que son los ascendentes, el ascendente, que es una variable, un dato que está en nuestra carta natal, qué significa y que bueno, si uno va, lo busca, tenés las definiciones. Ahora, mi propuesta también aquí es ir un poquito más dentro de lo que se pueda en el programa y profundizar aún más y que ustedes puedan tener también una idea, si se quiere, como dijo Tomás, ¿no? Yo hablo de astrología y también espiritualidad, o sea, no ir solamente al dato técnico, que eso lo pueden obtener de cualquier libro o de internet, sino también qué más, qué te puede llegar a mover. Y la pregunta, ¿conciencia o destino? Bueno, primero como cuestión técnica, el ascendente, para que se ubique, si alguno conoce su carta natal o vio una carta natal, si la quieren obtener, hay páginas gratuitas donde uno ingresa, pone sus datos y pueden sacar la carta. Astro.com es una, se hacen el usuario, contraseña y necesitan su hora de nacimiento, la fecha y localidad, lugar, no el sanatorio, sino qué ciudad, qué lugar. Entonces, con esas coordenadas, el programa les devuelve la carta natal. Y para el ascendente es necesario conocer la hora, porque el ascendente lo que te dice es cuál es el signo que estaba ascendiendo, o sea, cuando uno mira la carta tenés que imaginarte el globo y la raya horizontal, que eso es lo que que tiene que ver con el ascendente, hay una raya que es horizontal en una carta, en toda carta natal, como una cruz principal, esa raya representa el horizonte. Entonces, lo que nos está diciendo es qué signo es el que estaba en el horizonte, si uno tomara la línea del horizonte y la trazara hacia el espacio, qué signo zodiacal estaba ascendiendo justo en el momento que uno nació. Entonces no es lo mismo que hayas nacido en Tokio, que hayas nacido en Madrid o que hayas nacido, no sé, en Lima, Perú. O sea, porque cambia desde donde uno está observando. Entonces no es lo mismo no es el mismo cielo, ¿ok? Por un lado hay un determinado de la banda zodiacal que se dice que es simbólica, hay determinados signos y por otro lado hay otros. Entonces, claro que es necesario ese dato, como les menciono cuestión técnica. Entonces, ¿qué significa tener esa información? El ascendente, junto con la luna y el sol, son los tres datos, por decir así, más importantes al momento de analizar una carta. Es como decir cómo uno se presenta. De lo que conocemos socialmente, cuando uno le piden los datos, es nombre, apellido y número de documento. En astrología es signo de la luna, del sol y del ascendente. Entonces esa tríada conforman pilares que hacen a también nuestra esencia, obviamente que se analiza toda la carta, obvio, pero ellos tres ya te dicen bastante de uno mismo. Esa es la invitación. Y de ahí surge tantísima cuestión para analizar porque no va a dar lo mismo que sea el signo que sea. O sea, si ahí va a haber distancias o cercanías. Hay gente que que estos son casos de estudio, que tienen la luna, el sol y el ascendente en el mismo signo, todo junto, que puede ser.
tranquilamente, puede darse, de hecho se da, y eso ya de por sí es un mensaje en sí mismo para esa persona. Pero, ¿qué significa? Es como decir un aprendizaje puro y exclusivo de ese signo en todos los niveles. Entonces, el ascendente, puntualmente, porque es en lo que me voy a detener, te habla de, si es el signo que está ascendiendo, es una energía que a diferencia de los demás, el Sol y la Luna, son, en la astrología les llamamos planetas a ellos, tanto al Sol como a la Luna, como junto con Mercurio, Venus, están en signos, entonces nosotros tenemos el acceso al signo a través de ese planeta. Como decir, hay una función, que así se les llama, que representan y que yo puedo acceder al signo a través de esa función. Con el ascendente no, es directamente, por decir, el signo puro y duro que está ahí, en el horizonte. Entonces me es más difícil acceder. No tengo un planeta, salvo que justo haya algún planeta pasando, pero me va a servir de puente, pero no me va a ahorrar el aprendizaje del ascendente. Es el tener que, de alguna manera, empezar a entender de qué se trata esa energía que está ahí. ¿Y por qué le puse de título conciencia o destino? Porque son las dos cosas. Son las dos cosas. Esa es la paradoja, no es una o la otra. Son las dos. ¿Y de qué depende? De uno. Que uno entienda la energía de su ascendente y haga lo posible por incorporarla, y no es me tomo una píldora y ya está, porque es la vida misma que me va a traer dosis, por decirlo de alguna manera, probaditas de esa energía hasta que me haga cargo, o bien, si yo la rechazo, que es lo que suele pasar, me genera destino. Entonces, esa pregunta que planteo en el título tiene que ver con que puede ser una cosa o la otra. ¿De quién depende? De mí. Entonces, si es una energía que en general no aceptamos, no la aceptamos para nada, nos viene de afuera. Irremediablemente la vivimos a través de escenarios, situaciones que vienen a nosotros y decimos, ¿otra vez esto me está pasando? ¿Por qué? O personas. Yo podría decir y o personas. Personas con las características del signo ascendente. Les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan de qué se trata esto. Y es una cualidad que, esto ya es donde empieza la profundización, porque ¿a qué te invita esto? Si a uno le interesa la astrología y quiere entender esto, va a empezar a tener que detenerse en escenas de su vida, situaciones, y empezar a observar. O bien, tenés la opción de que la vida te pase de largo y vos simplemente decís, me pasa, me pasa, me pasa, tomando, si tomo la misma palabra, como raíz viene del pasivo, o tomo una actitud pasiva en mi vida, en donde yo no tengo nada que ver con lo que me pasa, es el otro, no sé, el clima, el gobierno, no sé, el jefe, mi pareja, mi papá, mi mamá, o sea, siempre es alguien afuera que me molesta, que me provoca, que me dice, que me hace. Yo soy buena persona y no tengo nada que ver. Los demás son los culpables de lo que me pasa. Si tenés esa actitud, te comento que vas a vivir tu ascendente como destino. Sí, todo el tiempo te van a pasar cosas y lo único que vas a hacer es estar lamentándote, protestando, quejándote de qué injusta que es la vida, qué mala que es la gente, qué mala suerte. Son esas frases que lo único que dejan dicho es que uno la mira de afuera. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, cuando la miras de afuera, el ascendente es destino y te van a pasar cosas. Entonces, el punto es que uno, si te interesa y uno empieza a través de la astrología, hay muchas herramientas, pero bueno, la astrología en esto es muy específica. Tenés un mapa con coordenadas y energías que hasta te explican qué clase de cosas te pasan. Entonces,
Lo único que uno tiene que empezar a hacer o involucrarse es decir, bueno, tomarse ese tiempito y decir, si observo mi vida, mi historia, encuentro algún patrón repetitivo de situaciones que, más allá de que cambiaban los personajes o los escenarios, en esencia, en el fondo, era lo mismo, por ejemplo. Entonces, me tengo que tomar esos minutos, ese tiempo, si me interesa, de autoobservación o de observación y ver si encuentro. Y bueno, lo vas a encontrar. Y ahí vas a encontrar a tu ascendente, que fue el perpetrador, por decirlo de alguna manera, de esa situación. Entonces, paso uno, empezar a ver es tu vida como una película y tratar de desocultar, de decodificar, de descubrir si hay algo que es repetitivo. Y esto es lo fantástico, porque uno escucha a distintas personas, supóngase, ponemos en una fila, personas que sabemos que tienen distintos ascendentes, y se hacen ese trabajillo, cada una va a relatar, y quizás de una misma situación, que comparten, pero cada una va a tener una versión diferente, en donde le va a dar importancia o va a poner hincapié en determinadas cosas. Y voy a empezar a nombrar ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, las personas que tienen ascendente en Aries son personas que, o sea, que tienen a Aries en la línea, así, y esto lo digo a nivel general, obviamente que después siempre hay que analizar una carta completa, porque tenés que ver en qué signo está la luna, en qué signo está el sol, bueno, pero ahora para dar un ejemplo que se entienda, ¿sí? Ascendente en Aries, son personas que van a, lo que tienen que poder descubrir es, primero, si por cuestión histórica vivieron situaciones en donde la violencia o la agresión estaba a la orden del día, o sea, gente que agresiva que se le acercaba, que la atacaban, escenas, situaciones en donde hay gente dominante, invasiva, que viene, gente que la apura. Estas personas, por ejemplo, están en el trabajo y en los distintos trabajos, un jefe que, ¿y tenés listo todo? ¿Y te falta mucho? Y, o sea, tienen que hacer ese análisis y decir, sí, siempre tengo la sensación que me están apurando, que todo ya, todo rápido. Y son personas que si se pelean con el ascendente, se van a enojar mucho, porque van a decir, estoy cansado que me estén apurando, siempre me vienen a imponer las cosas. Entonces, lo que se puede llegar a descubrir es el nivel o el grado de alejamiento de tu ascendente es directamente proporcional al nivel de queja o de parámetro de, en este caso, de enojo que tengas en la vida. Entonces, las personas con ascendente en Aries quizás son muy enojonas, muy. Están enojadas casi todo el tiempo. ¿Por qué? Por esta situación, porque están cansadas de que siempre les estén apurando, gritando. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Cómo puede variar eso? En tanto y en cuanto empiecen a entender que tiene que ver con su energía. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Que tendrán que aprender a incorporar esa energía. O sea, ellas a ser proactivas, a ser personas de lucha, que no las tienen que estar empujando para que avancen, sino que van y lo hacen. Y eso es una vida. En definitiva, por eso yo acá estoy siendo muy genérica, ¿no? Porque lo estoy explicando lo más general para que se entienda, pero hay que analizar la vida de esa persona que porta ese ascendente y ver qué pasó, para ver qué grado de cercanía o de lejanía tiene con esa energía. Algo muy curioso, les comento, es que cuando somos niños solemos vivir nuestro ascendente muy ligeramente. ¿Qué quiere decir? Lo encarnás con total ligereza y tranquilidad. ¿Por qué? Porque como uno se está formando en personalidad, esa energía está ahí.
Entonces, siendo niños es como decir, jugamos y bueno, somos nuestro ascendente, somos nuestra luna, nuestro sol, porque todavía no hay algo definido. Es una etapa exploratoria. Por eso tampoco se recomienda hacer un análisis de una carta natal de una criatura, simplemente observar la luna y el ascendente, a lo sumo hasta por ahí nomás, para los padres, y que puntualmente los padres encaucen la energía, sobre todo lunar, para que esa criatura absorba lo más sabio, digamos, o lo mejor de esa energía, y punto. Lo demás no meterse. ¿Por qué? Porque todavía se tiene que formar. Entonces, una carta natal, esto les comento así como anécdota, lo mejor es empezar a meterse en el estudio de tu propia carta a partir de los 17 años, 18 por ahí. Antes es como, podés consultar ciertas cosas, pero todavía tienen que asentarse o decantar cuestiones de tu carta. Entonces uno si se mete, ya quizás mezcla las cosas. Lo mejor es que la persona misma termine de formar, ¿no? Es como decir, querer sacar el pastel antes que esté cocinado del horno, por decirlo de alguna manera, ¿no? La torta, como decimos acá, pastel, todo. Bueno, dicho esto, ¿por qué lo menciono? Para que hagan memoria que quizás cuando eran pequeños, cuando éramos niños, quizás, y si conocen su ascendente, puedan decir, sí, yo vivía esa energía, no me era problemática, es como que la vivía más natural. ¿Y después qué pasa? Esto pasa, cuando llegan los 7, 8 años de edad, 9, se empieza a cerrar la personalidad. Y el ascendente, lo que solemos hacer es, lo pateamos. Afuera, no lo queremos. Y ahí es donde empieza el drama, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestro ascendente empieza a hacer de las suyas en nuestra vida. Entonces, cuando tenemos 13 años, por ahí es que empezamos con la pubertad, y los conflictos, la adolescencia, y ahí el ascendente puede jugarnos malas pasadas. El otro día le estaba dando una consulta a un muchacho que él es Sol en Tauro y tiene ascendente en Leo. De paso, bueno, me adelanto un poquito. Y él me contaba que, bueno, Tauro y Leo son dos signos que están en cuadratura. Hay mucha tensión entre ellos. Imagínense cuando uno los tiene en su propia carta. O sea, son tensiones internas. Entonces sentís que por un lado te tironea y por el otro, y uno está así con crisis, tensiones. Bueno, y él me contaba que cuando era pequeño irradiaba, era centro, muy Leo, ¿no? Y todos, digamos que era protagonista sin buscar, como esta cuestión del sol que irradia, punto, ¿no? No hay mucha vuelta. Era líder, llamaba la atención, pero no es que él lo demandaba, pasaba. Con el tiempo, y acá a esto voy, cuando empezó a crecer y ya era adolescente, fue una tragedia para él, porque ahí se asentó su lado taurino, más reservado, se fue para adentro y odiaba llamar la atención. ¿Y qué pasaba? Vivía situaciones en donde le pedían que fuera protagonista o quedaba en el medio de algo, ascendente en Leo. Y te lleva a vivir situaciones muy incómodas. Como por ejemplo, y acá salté un poco, iba a ser en orden, pero bueno, doy los ejemplos un poquito salpicados. Ascendentes en Acuario, las personas que tienen el Acuario, el ascendente, suelen sufrir mucho el sentirse bichos raros realmente, que no encajan. Quizás hay muchos acá que tengan ascendente en Acuario. Somos los que nos cuestionamos cosas que quizás la media no, ¿ok? La mayoría no. Entonces, sufren mucho, sobre todo en la adolescencia, en los primeros años, porque quieren encajar en grupos, quieren pertenecer y no pueden. Los miran como la oveja negra, el rarito, ¿en qué anda? Entonces, teniendo esta información, fíjate qué importante porque puedes comprender que quizás eso que padeciste, eso que fueron años de sufrimiento, de molestia, de incomodidad, de dolor,
de oscuridad, no sé, cada uno sabrá por qué cosas pasó, tenés info con tu ascendente. ¿Mm? Y nombré Acuario porque aparte es uno de los últimos signos del zodíaco y junto con Piscis, ascendentes en Piscis, suelen ser los que más sufren su ascendente, porque de por sí son los dos signos más difíciles de entender y asimilar. Entonces, realmente viven por destino situaciones muy molestas, incómodas, dolorosas, porque no encajan. Esa es la cuestión. Bueno, voy a dar algunos ejemplos más. Ascendentes en Tauro, persona que tiene Tauro ascendente. Es al revés de Aries, por decirlo de alguna manera. Esas personas, la vida lo que les pide es que bajen un cambio, que se tranquilicen un poco. Y son personas que en general están muy aceleradas. Entonces la vida misma le pone frenos y les da mucha bronca, otra vez. Bronca, porque ellos quizás quieren ir a 1000 y no, la vida le dice que vaya a 100 o a 2. Entonces es muy molesto el tener que, es como decir, bajar a tierra y bajar unos cambios, como decimos acá, ¿no? O sea, tranquila. Y estas personas tienen que hacer un gran trabajo para bajar sus decibeles. Suelen ser personas ansiosas, suelen ser personas que no conectan con su cuerpo, que no se procuran descanso, no se alimentan bien. ¿Por qué? Porque está ese acelere y no hacen cuerpo. Y Tauro es eso, hace cuerpo. Entonces, fíjense qué dato interesante, porque con esto que estoy nombrando, voy a nombrar algunos, lo que quiero compartir y mostrar es cuántas cuestiones uno puede empezar a trabajar desde otro lugar y ahorrarse dramas, conflictos, situaciones dolorosas, molestas, si uno entiende que de lo que se trata es que le pongan foco a determinados puntos, que en realidad yo los problemas los tengo, los conflictos, las situaciones dolorosas, porque me estoy resistiendo a la energía de mi ascendente. Si yo entendiera y aceptara lo que en realidad me está pidiendo, me comportaría o comprendería, bueno, esa es la invitación, de qué se trata, entonces ya me dejaría de pelear contra mi destino, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces, obviamente, ahora yo lo explico y suena quizás fácil, no, es todo un proceso, porque como todo, por algo le di el nombre conciencia o destino, hay que hacerse consciente de esto. Y pueden pasar años y uno no conecta, no lo ve, no puede, no lo hace consciente, y bueno, y también es respetar eso. Tenemos tiempos. ¿Mm? A mí me llevó años entender esto. Yo sabía, por ejemplo, a mis 21 años, que yo tenía ascendente en Escorpio. ¿Mm? Puedo ver, miro hacia atrás y en mi infancia y lo veo claramente cómo estaba esa energía. Pero a mí me llevó 15 años más o menos, toda la década de los 20 y parte de los 30, entender lo que mi ascendente en Escorpio me quería decir, porque me peleé a muerte con ese ascendente. No lo aceptaba, no me daba cuenta, pero no lo aceptaba. Y me trajo problemas, muchos problemas, no aceptar la energía de Escorpio. Porque esto es lo que quiero que vean, cómo uno, al rechazarlo sin darse cuenta, por eso hay que poner en palabras y empezar a ver qué forma toma en la vida de cada uno el ascendente. Cuando lo empezás a ver y decir, esta situación, esto, y le podés poner puntos sobre las IES, ahí ves cuál era el mensaje, que esa situación que quizás te parecía terrible, espantosa y que salías corriendo, en realidad te estaba llamando, te estaba diciendo, hey, fíjate acá. Y uno lo que hacía era pelearse y decir, basta, no me gusta, no quiero. Y todo el problema que traía la resistencia. Este es el tema. El gran problema y conflicto es nuestra resistencia. ¿Mm? Ascendentes en Géminis, las personas que tienen ascendente en Géminis, tienen en principio que resolver un tema con los hermanos. Es muy probable, yo de toda la gente que he hecho cartas natales,
Es impresionante, les podría decir el 99%, o 90%, algún tema con algún hermano tenía. Y si no tiene hermanos, que puede pasar, con primos, vecinos, compañeros de primaria, o sea, ese par que es un conflicto para vos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que resolver es la comunicación con ese par, que en cierta forma me está mostrando algo mío que no quiero ver. Y entonces, ascendente en Géminis, el gran tema es la comunicación, aprender a comunicar. Y es un viaje en sí mismo, que la persona con ascendente en Géminis descubra que no se comunica bien, que no se expresa bien, porque quizás está creída que sí. Entonces como ven, trato de ser sintética, pero es un viaje cada uno, que la persona pueda descubrir esto. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué situaciones ya está cansada? Que otra vez lo mismo, que está de acá para allá y no quiere. Géminis te pide que esté de acá para allá. Es muy ágil, es una energía muy rápida. Entonces las personas generalmente son lentas las que tienen quizás ascendente Géminis y no les gusta, pero bueno, tiene que aprender de eso. Ascendente en Cáncer, el gran aprendizaje es, vamos a decirlo bien, bien sencillito, hacer familia. O sea, una persona que aprenda a conectar emocionalmente y a estabilizarse emocionalmente. Y el ser madre o ser padre es la vía, porque realmente hay que sostener un vínculo, es un vínculo para toda la vida, un vínculo con un hijo. En pareja podrás estar, después te separás, chau, si no te veo más, no me importa, pero con un hijo es un vínculo, no sé si de esto lo habían reflexionado alguna vez, son vínculos para toda la vida. Una vez que sos padre o sos madre, no podés dejar de serlo. Tu estado civil cambia para siempre. Entonces ya, o tu rol social, ya sos madre, sos padre. Eso es algo un título que surge en el momento que tu hijo nace o te enterás, ¿no? Que viene en camino. Con lo cual es el vínculo más estable que hay, más allá después de lo que pase. A esto voy con la de estabilidad. Entonces, Cáncer te invita a hacer familia, a que puedas sostener tu nivel emocional, a que te conectes, a que generes intimidad. Generalmente las personas con ascendente en Cáncer tienen algún conflicto con la madre o con quien ejerció el rol materno. Entonces, es muy probable que no quieran tener hijos. Es muy típico escuchar a los ascendentes en Cáncer que te dicen, no quiero hijos, no quiero tener hijos, no me interesan los chicos, los niños, me parecen horribles, no me interesa. Pero les cuento, tendrán que ver cómo se acercan. Es parte del aprendizaje. Algunos quizás se están agarrando la cabeza cuando escuchan esto y dicen, ah, bueno. Y esto no lo dije, pero tu ascendente es una energía que ya está en vos, la tenés que desarrollar. Todo el mundo la ve en vos, menos vos. O sea, todo el mundo te ve la etiqueta del signo de tu ascendente en la frente, pero vos no. Y todos te ven esa característica, pero vos no. Decís, no, yo no soy así. Pero sí, sos. No. ¿Eso qué pasa? Es tu negación a esa energía. Entonces, ahí está el viaje. Que empieces a entender en un principio, bueno, escuchando este programa, aunque sea si alguno se está enterando cuál es su ascendente o qué le pasa, que hay un primer paso en aceptar o descubrirlo y después empieza el viaje. ¿Mm? Y ver cómo de alguna manera le empezás a hacer lugar en tu vida. Ascendente Leo, con un poquito con el ejemplo que les daba antes de este chico que les contaba. Te invita a que seas protagonista, alguien que brille, que se muestre. Y en general, la gente que tiene ascendente en Leo no quiere. Si pasa inadvertido, desapercibido, si ni se nota que está, mejor. Eso es lo que suele pasar con los ascendentes en Leo. Y no, no es eso. Tienen que aprender a expresarse, destacarse, a brillar, a estar en un escenario, a que se note que están. Es una lucha todo esto. O sea, quizás el que no tiene este ascendente, o es sol en Leo, le sale solo. Dice, ay, sí, qué problema hay.
pero para un ascendente en Leo, y si más tiene el sol en tierra o en otro signo, o la luna, ¡ay! Es una tragedia. Es lo peor que le puede pasar. No quiere. Entonces, por eso digo, cada cuestión, cada quien con su cruz, por decirlo de alguna manera, o con su trabajo personal. Y acá no se puede generalizar, no se puede meter a todos en la misma bolsa. Por eso cada uno de nosotros tenemos una cuestión que trabajar, que aceptar, que transitar, y eso ya hace a cada uno. Entonces no tiene sentido compararme con otra persona. No tiene sentido en nada, ¿eh? Acá, bueno, lo menciono con el ascendente, pero en nada. Porque si tiene otro ascendente, por ejemplo, por ir a este tema, tiene otro ascendente, supónganse, no sé, me estoy comparando, yo tengo ascendente en Leo, me estoy comparando con un ascendente en Tauro, supónganse, y es leonina la persona. Es al revés, va a querer todo el tiempo sobresalir y en realidad el ascendente en Tauro le está diciendo, o ascendente en Cáncer, anda para adentro, estabilizá, no tanto brillo, tanto foco, ¿no? O sea, y es una lucha para esa persona. Y yo la miro y digo, ay, mirá cómo brilla, no, a mí no me gusta. Y yo tengo ascendente en Leo. ¿Ven que no tiene nada que ver? O sea, y no tiene sentido compararse con otras personas porque cada uno tenemos nuestra propia historia que develar, que transitar, que trabajar, lo que fuera. Bueno, ascendente en Virgo tiene que aprender de lo pequeño, de los detalles, del pasito a paso, de empezar de a poquito. Y generalmente la gente que tiene ascendente en Virgo quiere ir a lo grande. Avanza porque avanza y quiere arrasar. Y se la va a dar contra la pared. Entonces, esta gente también le agarra mucha bronca porque dice, yo quería empezar, pero no, me pusieron un freno, me dijeron que no. Y son personas que a veces suelen tener también enfermedades bastante recurrentes, alguna limitación en lo económico. ¿Y esto por qué? Porque quizás cada vez que quisieron ir con todo, el destino, plin, le pone un freno. Entonces, qué importante, lo vuelvo a decir, conocer esto, porque entonces uno ya se va a mover de otra manera. No se trata de quedarse quieto, de abandonar lo que soñás, de soltar, no, es cambiar la forma, entendiendo qué es lo que tenés que aprender en eso. ¿Mm? Esto te da info muy valiosa. Ascendentes en Libra, ¿qué les parece que puede venir a tener que aprender? Compromiso, pareja. Y conozco una cantidad de ascendentes en Libra que dicen, no quiero saber nada, no quiero, no me interesa. ¿Por qué? Porque vivieron seguro situaciones muy dolorosas de relaciones, entonces no quieren quemarse, como dice el dicho, se queman con leche, ven una vaca y lloran. Eso es un dicho muy acá en Argentina. No quieren saber nada, dice, no, no. Justamente lo que tienen que aprender es estar en pareja, asumir compromisos. Algún más de uno quizás está escuchando esto y no le gusta ni medio. Bueno, perdón, pero es parte de lo que uno descubre cuando descubre los ascendentes, por ejemplo. Entonces, y empezás a entender un montón de cosas. Ascendentes en Escorpio, bueno, acá es el que tengo yo, es aceptar tu oscuridad, aceptar lo oculto de la vida, que en general uno no quiere, y es lo que me pasó a mí, no quería saber nada, con ver cuestiones que tengan que ver con ocultismo, esoterismo. Entonces, ¿qué me pasaba? Como no lo aceptaba, me venía por destino a través de conflictos. Conflictos, gente media rara que se me acercaba. Y yo decía, ay, no, 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 no quiero. Y el efecto rebote son los conflictos, porque es la vía de aceptar, no lo querés ver, mira, te va a venir de la manera que no te agrada, pero es para que mires ahí. Esto tengo
muchas historias, muchas experiencias hasta que entendí que se trata de aceptar eso que yo me negaba por todas las vidas. Entonces, cuando en mi caso incorporé toda la parte de lo oculta, astrología, tarot, bueno, esoterismo, todas estas ciencias que en realidad lo que te muestran es que mires el lado B de las cosas, ahí empecé a entender y ya no hubo conflictos porque ya aceptaba esto, ¿no? Te cuento en parte eh, mi propia experiencia. Ascendentes en Sagitario tienen que aprender a encontrar el sentido a sus vidas. Y son personas que en general se pelean y no quieren aceptar o encontrar esto. Entonces no le encuentran el sentido a las cosas y están peleándose con la vida, con los demás, personas que quizás son de aferrarse a ideologías, ya sea políticas, religiosas, pero ¿por qué? Por este afán de querer encontrar un sentido, pero lo hacen de forma trunca. Rebotan acá, rebotan allá, hasta que, bueno, la gran cuestión es que ellos puedan encontrar el para qué. Ese es su viaje. Ascendentes en Capricornio, asumir responsabilidades, también tienen un tema con el padre, conflictos quizás con su padre, con el arquetipo del padre. Entonces son personas que o no se quieren hacer cargo de las cosas, que lo haga otro, y cuando hacen eso, ¿saben lo que pasa? El destino les tira con una piedra y de repente se tienen que hacer cargo de cosas que no entienden por qué. Y suelen enojarse bastante, porque dicen, ¿por qué? Yo suelo contar, el típico caso son quizás adolescentes, 18 años, por ahí, que quizás les gustaría ir a bailar, divertirse, salir con sus amigos y quizás tienen que salir a trabajar, o porque dejan embarazada a la novia, entonces tienen que hacer cargo de una paternidad no buscada, o tienen que ayudar en la casa porque no alcanza, entonces tienen que salir a trabajar y no pueden salir a divertirse como sus amigos. Eso genera mucha bronca, pero es parte de las formas que toma el destino para que entiendan que tienen que aprender a hacerse cargo y encontrar el justo medio, porque también se van al polo de me cargo el mundo y tampoco es eso. Bueno. Ascendentes en Acuario, como dije antes, necesidad de pertenecer, de encontrar un lugar. Cada vez que quieran hacer eso, menos lo van a encontrar. Entonces tienen que aceptar que son diferentes. Punto. Y de por esa vía ir por la vida. Y aceptar que son creativos, originales. Y que por ese lado es la forma que aportan valor a los demás. Y ascendente en Piscis, aceptar su sensibilidad y la espiritualidad y el misticismo que habita en ellos, que en general son personas que suelen ir a lo racional. Son hipercientíficas, racionalistas, hemisferio izquierdo, y todo lo que tiene que ver con lo espiritual o lo sensible les parecen patrañas, estupideces y no les interesa. Hasta que después el destino se encarga de traerles situaciones que no tienen explicación lógica para que así conecten con su hemisferio derecho y se abran al mundo invisible, espiritual, místico, el que no tiene las lógicas que conoce el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata conocer el ascendente? Entender, como decía antes, paso uno, primero, observar si ya tenés el dato, tenés la información, bueno, tal signo. Que hagas un pantallazo en tu vida, si podés encontrar escenas, personas que encajan con esa energía de tu ascendente y que quizás fueron hitos en tu vida problemáticos. Ahí vas a entender por qué te pasó lo que te pasó y para qué. Tercera cuestión, empezar a ver de qué manera puedes incorporar esta información. Que esto sí ya es el viaje, ¿no es cierto? No es, vuelvo a decir, no es me tomo una píldora y ya está. Ya encarno mi ascendente, soy feliz. No, todo un proceso. Estudiando astrología es una vía. De paso aprovecho, Tomás, y comento, hoy es el cierre de inscripción para el programa de astrología que yo enseño.
Así que si te interesa profundizar en esto, hasta hoy, viernes 17 de mayo, es el tiempo para que se puedan sumar al programa. Me escriben por privado y les cuento. Empezamos la semana que viene, por eso hoy sí o sí es el cierre para estudiar no solo ascendente, sino todo, ¿no? O sea, todas las variables de la carta, pero esto puntualmente se ve en profundidad y ver de qué manera lo puedes acompañar, porque es un proceso. Y si uno empieza a sumarlo, ahí es cuando podés también a tu vida empezar a encauzarla. Es decir, ahora entiendo, entonces lo elijo y lo quiero incorporar a mi vida y ver de qué manera, paso a paso, defino hacia dónde quiero ir. Por decirlo, ¿no? O sea, o qué decisiones voy a tomar, y ahí todo empieza a tener otro sentido. Entonces ya no es tanto, como te decía antes, la miro de afuera, qué sé yo, y se me ocurren cosas y veo como zafo, sino ahora que sé que hay decisiones que yo tengo que tomar. Por ejemplo, el ejemplo ascendente en Géminis. Descubrís que tenés ascendente en Géminis, confirmás que sí, ahí con un hermano tengo un conflicto, no me hablo hace tiempo. ¿Qué te diría? Fíjate de qué manera te podés acercar y hablar con ese hermano. ¿Y quizás qué me vas a decir? Ay, no, no quiero ni hablar, no. Bueno, parte del desafío, por ejemplo. Entonces, ya es con conciencia. Vos sabés que si te acercás a ese hermano, en cierta forma lo que te está mostrando es que vas a destrabar un nudo que está bloqueando que fluya tu ascendente. Si vos logras un acercamiento y y reiniciás el diálogo, sanás el vínculo con tu hermano, tu ascendente en Géminis, en caso que tengas ese ascendente, levanta vuelo, lo vas a llevar a otro nivel. Y ahí no sé, permití que la vida también fluya, que te trae el universo, pero algo vos hiciste una intervención y si te hiciste cargo, moviste una ficha, ya no fue, yo no tengo nada que ver, no. Generé un escenario que me era incómodo, pero yo sabía por qué lo estaba haciendo, entonces moví una pieza a conciencia. Y algo pasa, y les puedo asegurar que pasan cosas cuando uno interviene y uno mueve las fichas. Cambia nuestra red, se resignifica. Esta es parte de las cuestiones locas, por decir así, o mágicas que tiene conectar con la red energética desde lo astrológico, porque no tiene lógica. O sea, pasan cosas. Estamos todos conectados y si yo cambio la información y muevo una pieza, claro que va a repercutir. Muevo algo y pasan cosas. Así que esto en principio es lo que quiero compartir respecto a ascendentes. No sé si hay preguntas, la verdad, Tomás, ni miré. No sé si hay alguien que haya Sí, preguntado. muchas ¿Sí? Ah, gracias, mira, Carolina. Hay muchas gracias. varias preguntas. Por ejemplo, Oski NASA pregunta: ¿qué signo soy? Nací el 22 de julio de Ah, 1994. bueno, está casi ahí, en el límite entre Cáncer y Leo. Entonces habría que ver que primero, si tiene la hora, ahí con eso se sabe directamente. Si tenés la hora de nacimiento, entras a astro.com y ahí tenés, eh, listo, la posta, como decimos acá, de tu signo. Porque lo que lo va a definir es el signo. Porque en los casos como pregunta Oski, que justo es cuando es el cambio, por ejemplo, ahora el 19 de mayo el Sol ingresa a Géminis. Y uno podría decir, ay, pero cuando yo nací un 19 de mayo y soy de Tauro, porque no, los cambios de signo no se producen. No es que el Sol llega a las 12 y dice, ay, son las 12 me paso. No. O sea, hay todo un proceso y no siempre ocurre a la misma hora, al mismo día. Entonces, a veces el 19, el 20, el 21. Yo tengo una amiga que por años, mi amiga
que cumple el 21 de mayo, por años ella estaba convencida que era de Géminis. Y yo le hice la carta y le digo, sos de Tauro, porque ella le gustaba Géminis, ¿no? Me dice, o de Tauro, porque, y tiene el sol en el grado 29. O sea, como ella nació a las 6 de la mañana, en ese momento el sol todavía estaba en Tauro. En el transcurrir del día de su nacimiento, el sol después ingresó a Géminis por la tarde. Pero como ella había nacido bien tempranito, tenía el sol en Tauro. Por eso digo, son justo esos, en esos puntos bisagra en donde se produce el cambio. Ahí a Oski lo que yo también le puedo sugerir es, o preguntar es, ¿con qué signo se siente más afín? Por ejemplo, como primera así como investigación, ¿con Cáncer o con Leo? Y uno ahí puede también, en astrología, en la forma que a mí me la enseñaron y como yo la enseño, también nos basamos mucho en las percepciones, más allá de la teoría, es, ¿y vos qué captás? ¿Qué registrás? Entonces, todo lo que tiene que ver con la energía canceriana, familia, sensibilidad, estabilidad emocional o no, o sea, sos sensible, sos reservado, te importa todas las cuestiones. Entonces vos decís, sí, eso la verdad que me resuena mucho. O lo leonino, no, a mí me encanta mostrarme, soy muy de ir para afuera. Entonces, ya la misma persona puede hacer esa autoobservación y descubrir qué te resuena. Como primera cuestión, después lo confirmás con esto que dije, ¿no? O sea, entras a la página, eh, y lo cotejás con los datos. Y ahí tenés la respuesta técnica. Así que lo que habría que ver es, ese día, en todo caso, no me voy a poner a hacerlo ahora porque no tiene nada que ver, pero se puede buscar ese día en qué momento el sol ingresó al signo, o dónde estaba el sol en ese momento, el 22 de julio de 1994, por ejemplo. Entonces ahí, pues, se puede averiguar. Y si fue que ese día hizo el cambio entre Cáncer y Leo, ahí sí, Oski, te digo, necesitas la hora de nacimiento. ¿Mm? Así que bueno, eso le puedo decir, así como info. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Leticia. ¿Qué son los periodos de transición en astrología? Me dijo una astróloga que yo estoy a punto de entrar a uno según mi carta astral. Soy de septiembre 11, 1993, de México, si soy Aries. No, es Virgo. Sos de Virgo. 11 de septiembre es bien Virgo, la cuestión. Nada que ver. Entiendo que lo de la transición es tránsitos que estaba viviendo. Y es el movimiento de los planetas como están ahora, que ese es otro estudio que se hace, además de conocer ya la propia carta natal que es estática, o sea, ¿qué es? La foto del cielo, siempre te digo esto, ¿no? Es la foto del cielo en el momento que uno nació, después se siguen entre las demás herramientas que hay, después uno lo que hace es superponer porque los planetas siguen su curso moviéndose y ahora están en determinado lugar, ahora el Sol está en Tauro, por ejemplo. Eh, entonces lo que se hace es, se superpone como está ahora el cielo sobre la carta natal. Entonces, esos planetas de ahora, por algún lado, van a estar tocando fibras de mi carta natal. Entonces van a provocar ciclos y tránsitos. Entiendo que se refiere a eso, Leticia, o sea, de la transición es más bien, están transitando determinados planetas por algún lugar y que no da lo mismo. Por eso pasen por cualquier lado. Cuando determinado, por ejemplo, las personas que tienen ascendente en Tauro están viviendo el tránsito de Urano, el planeta Urano, que está 7 años en cada signo aproximadamente,
están viviendo el tránsito de Urano por su ascendente, por ejemplo. Todo lo que tienen ascendente de Tauro, Urano está pasando por ahí ahora y que va a depender del grado. O sea, para algunos ya pasó, para otros, para algunos está por pasar y se sienten cosas y te pasan cosas. Giros repentinos, cambios, por ejemplo. O si, por ejemplo, sos de Tauro, las personas que tienen Sol en Tauro, lo mismo. Están viviendo que el Urano de ahora, en algún punto, depende del grado en que tengas el Sol, no es lo mismo que lo tengas en el 0 grado, grado 1, 2, 3 y así. Ahora está en el grado 23. Para los que tienen el Sol en el grado 23 de Tauro, les cuento que tienen a Urano arriba de su cabeza, o sea, tienen a Urano sobre su Sol. Y eso se siente, te pasan cosas y no estoy inventando. Vivís cosas. Entonces, uranianamente hablando, desde ese planeta, es cambios repentinos, creatividad, de repente no te identificas, cambios de conciencia y yo diría mutaciones, cosas que vos te identificabas, de repente decís, esto no me va más, y no entendés por qué de un día para el otro, listo, no te interesa, y son cosas, y pasa así. Entonces, entiendo que se está refiriendo a eso, Leticia. Entonces, encima, además de todo lo que les conté, tenemos estos movimientos. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Entender los procesos de cada uno, que uno no está igual todo el tiempo. Tenemos momentos del año que estamos de una manera, años que tenemos esto que se suele decir rachas, momentos que uno dice, yo no sé qué pasó, pero tal año me pasó de todo, pim, pim, pim. Bueno, seguro ese año determinado planeta estuvo tocando determinadas fibras y bueno, y es para algo, para que uno pueda aprender algo. Así que entiendo que se debe estar refiriendo a eso, Leticia. ¿Mm? Eh, Deduzco yo, va. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Paula Juárez que nos pregunta, nací el 10 de octubre de 1970 a las 23:45 en Estado de México. Para trabajar por mi cuenta, ¿qué tomo en cuenta, el signo solar o el signo ascendente? Yo te diría toda tu carta, las dos, los dos. O sea, 10 de octubre, Libriana, Libra. El ascendente, bueno, habría que calcularlo. Ahora, si me pongo a hacer cuentas así en el aire, podría decir y estar equivocada. Así que no quiero decir cualquier cosa. ¿Por qué? Puede ser, si es Libra, Aries, o tiene ascendente, puede ser o Tauro, o Géminis, o no sé, por ahí. No lo sé, no quiero tampoco tirar al aire porque esto es lo mejor es ir y chequear. Ella puede levantar, pues, Paula, cargar tus datos en astro.com y si ya conoces, y ya te va a decir con esa exactitud que tenés de info, tranquilamente el ascendente. Tu signo, acá tengo más cosas para decir, porque bueno, ahí no está nombrada la luna. Y el signo de la luna, que la hablé la otra vez, algo hablé del mundo emocional, es muy importante. Y para las mujeres, quizás solemos identificarnos mucho más con la luna. Y quizás nuestro sol ascendente no le damos mucha cabida. En realidad, el gran viaje y trabajo en esta vida es encarnar nuestra carta, no un pedacito y la otra que se arregle, no. Entonces, primero ver si realmente estás vibrando tu solaridad, tu signo de Libra. Por ejemplo, sos diplomática, te gusta sociabilizar, estás realmente conectada con la energía de Libra, la estética, sobre todo al ser un signo de aire, es social por naturaleza.
te dedicas a eso, le das importancia. Entonces a uno cuando empieza a conocer, y ahí uno se puede dar cuenta, su vida, dónde está, y todas estas características, y decís, ay, no, para nada. Por ejemplo, no me gusta, no hablo para nada, soy muy callada, por ejemplo. Entonces yo escucho eso, yo ya puedo decir, y no está muy cerca de su sol en Libra, por ejemplo. Entonces ahí yo, conociendo las características del sol, la invitación es encarnarlas y no te va a costar tanto. Y depende, porque otra vez vuelvo a lo mismo. Yo acá en el programa tengo que decir cosas de forma general, pero después el análisis es persona por persona, porque hay muchas variables en juego. Quizás el sol está bloqueado, pasa algo y entonces por algún motivo no es tan fácil para esa persona. Otra quizás me dice, sí, sí, yo lo encarno y confirma porque está arriba en medio cielo. Entonces, por la hora de nacimiento de Paula, ya te digo que tenés el sol por abajo de la carta, casa 4 casa 5. Entonces es un sol nocturno, con lo cual es una persona que va a tender a ir hacia adentro, más hacia adentro, no sé si tan locuaz en ir hacia afuera. Entonces ya eso te da una pauta de hasta qué punto está encarnando la solaridad. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya con estos datos, siendo mujer, lo que dije antes de la luna, la hora de nacimiento es más, no, es más para adentro, bajo horizonte, depende de otros factores. Entonces, ahí empieza el trabajo. Ella, para encarnar su solaridad, y la libriana en voz, hay que darle escenario, lugar, empezar a hablar, y después el ascendente, bueno, debe estar más lejos quizás, y ahí ver también cómo le das lugar en tu vida. Esto por decir como las primeras fichitas, ¿no? Pero después es un viaje de toda la vida, empezar a darle lugar a cada una de las partes de la carta. ¿Mm? Así que bueno, eso le puedo decir a Paula. Muy bien, muchas gracias. Y Ricardo nos pregunta, ¿los de Piscis Ujú. o ascendentes Sí, de sí. Piscis sí pueden percibir el mundo sutil, ¿no? He conocido algunos o algunas que lo perciben y demuestran. Es increíble. Si hay una Sí. comprensión de la rueda zodiacal, no es más que la personalidad y acciones de vida, pero el verdadero yo espíritu existirá. Me El puse filosófico, dice. metafísico, lo único Claro, Ricardo, claro. es el cambio toma en modo sincrético. Bueno, ok, son dos preguntas en todo una Entendí. declaración. No sé qué le podrías decir Sí, sí. a Ricardo. O sea, resumiendo, serían los de Piscis o ascendientes si pueden percibir el mundo sutil y el verdadero yo espíritu existe si hay comprensión de la rueda zodiacal. Bueno, respecto a lo de Piscis, claro, es esto de aceptar ese lado sutil y espiritual, que de por sí es una lucha en sí misma para esas personas. Tanto Acuario como Piscis son los dos signos, los últimos del zodíaco, que al venir después de Capricornio, que sería como llegar a la cima de la montaña, a lo máximo, ¿después qué? Entonces, para nuestro psiquismo, Acuario y Piscis son como los más provocadores porque te invitan a dar un salto, a ir hacia algo que quizás el ego no le interesa. El ego es como decir, déjame que me quedo con mis éxitos y ya está, cumplo, prestigio, rol social, listo. Pero Acuario y Piscis vienen a cierta forma a provocar, por decirlo de alguna manera, y a decir, y si saltás al vacío, o decir, hice todo lo que había que hacer y sentía un vacío muy grande. Eso es Acuario que te está llamando y decir, bueno, anda más allá.
Entonces, si las personas que portan estos signos logran conectar con la esencia de lo que te invitan, Piscis puntualmente, claro, es la espiritualidad por naturaleza, es el último signo del zodíaco y el que te invita a volver al todo. Se dice que quien tiene Sol en Piscis, en cierta forma, no tengo cómo demostrarlo, pero en cierta manera es como que tuvo un recorrido de todo el zodíaco y es como decir, ya está en el momento de volver a la fuente. Con esto digo, y también encarnar una profunda humildad, ¿no? Para que no se le suban los humos y diga, ay, soy el maestro encarnado. Bueno, hay que llegar a eso, ¿no? Pero tienen una profunda sensibilidad, captan de una manera increíble. Lo que sucede es que para llegar a eso, y este es el viaje, hay que trabajarlo mucho, porque también la gente Piscis sufre mucho, porque son tan sensibles que les abruma terriblemente. Entonces se saturan y se suelen cerrar mucho, porque justamente es demasiada info la que captan, pero si trabajan en sí mismos, en su autoestima, en su seguridad, en su valor como personas, eso pueden transmutarlo en un gran talento. De eso se trata. Así cada signo, ¿no? Pero ahora hablando de Piscis. Así que le respondo que sí a Ricardo. Y respecto de lo segundo, de lo que se trata en definitiva es trascender la carta natal. Entonces, es cada vez más vivir tu carta natal en su mejor versión, porque si bien, y esta es otra de las paradojas, si bien nuestra carta la vemos como algo estático y fijo, y la vemos en una 2D, por decir así, o impresa en una hoja o en una pantalla, la carta nuestra tiene una profundidad. Uno la tiene que ver como una espiral ascendente. Entonces, en realidad, habitar tu sol en Piscis, por decir así, tu luna en Aries, lo que fuera, estoy inventando, tu ascendente en Géminis, lo que sea, no tiene techo, porque los signos tienen una evolución en sí mismos, los planetas también, las casas, o sea, no hay algo que digas, ay, ya llegué acá, listo, terminé. No. Entonces, la vida misma te lleva a un recorrido y recorrer y otra vez y otra vez. Entonces, a la larga, no hay a dónde llegar. Y en eso de cada vez querer evolucionar más, ser mejor ser humano, mejor persona, logras conectar con ese yo espiritual o esencial que mencionaba Ricardo. Es como decir, no es algo que implica una meta, listo, ya encarné mi carta, a ver, tengo el título, ahora me voy por el espíritu. No, es un transitar que hace que quites capas y capas y empezás a habitar ese yo espiritual. Y una cosa más que no me preguntaron y que es parte de los misterios es, en una carta no sabes, o sea, viendo la carta natal de una persona, no se sabe si esa persona va a despertar su conciencia, si va a evolucionar, si va a, no sé, trascender su carta. ¿No? Eso es parte de los misterios. Y acá tengo que ir y decir, quizás son almas viejas que ya tienen tantas venidas acá que en algún punto es como que se empiezan a acordar de cosas, no lo sé, pero no tenés garantía de que te va a pasar. Puedes vivir toda esta encarnación y estar dormido y jamás enterarte de lo que viniste a hacer o lo que fue. Entonces, otra de las partes de los misterios. Así que bueno, eso. Perfecto, muchas gracias, Carolina. No hay más preguntas en este momento. Igualmente, llevamos más de una hora de programa. No sé si hay alguna cosa más que te hubiera gustado decir sobre esto de los ascendentes, la astrología y todo esto. Adelante. Simplemente el propósito de este programa de mi parte fue compartirles una pizca de, o sea, pinchando en un tema puntual, como todo, o sea,
la única forma que tenemos, no sé si la mejor, pero la única que conocemos para transmitir algo en seres humanos que somos es explicando de a poquito, parte por parte, pero bueno, conforma un todo. Y fue mi propósito en realidad compartir este tema, tratando de ser lo más sintética posible y viendo cómo a través de la información del ascendente puedes entender un montón de cosas de tu vida y que no es lo único. O sea, está toda tu carta, en definitiva, o lo que también preguntaban de los tránsitos, y hay más. Y que se animen a quien desee sumergirse en esta herramienta y ver cómo te puede ayudar a entender muchas cosas de tu vida. Y empezás a ver la vida con una profundidad que quizás hasta ahora, bueno, llegaba a un punto, o porque es lo que hasta ese momento podías. Y que cuando uno ingresa al camino, al lenguaje astrológico, amplías tu percepción de la vida, de las cosas, porque te hace trabajar con símbolos, trabajar tu cabeza desde otro lugar. Entonces, el programa de astrología, que es lo que empiezo a dar la semana que viene, y como mencionaba antes, que hoy cierra la inscripción, si estás ahí que te interesa, te sentís que... yo hoy hice un programa también en Instagram cortito respecto al programa, esto de que entiendo que los que estamos aquí tenemos estas características, personas que se preguntan un poco más de lo ordinario, de lo común, y nos interesan ciertas temáticas, y que quizás en tu entorno te sentís solo, incomprendido, porque tu entorno común te dicen, ¿en qué andás? ¿Qué estás qué estás investigando? ¿Qué es eso? Y que uno quizás no tiene con quién compartir estas cosas. Estudiar astrología te hace que conectes con gente rarita, como le digo yo cariñosamente, porque yo lo soy, que también le interesan estas cuestiones y hacer red desde ese lugar. Entonces, es simplemente también mi manera de hacer red y nutrir y hablar de estos temas que quizás en lo común no se hablan. Así que simplemente de eso decir. Y bueno, y muchas gracias, como siempre, por el espacio y la posibilidad. ¿Eh? Chau, zurdita. Escribo con la izquierda, ¿eh? También. Sí, no Hasta en sé eso, si rara, ¿viste? decía a ti o a Paula, pero bueno, Ah, eh, pensé que me decía a mí. Ay, escribo con la izquierda, de paso cuenta. gracias Carolina y gracias a toda la gente que nos haya seguido por el chat, Isabel L., Ricardo, Paula Juárez y bueno, sinestésicos místicos y Fernando Ferlaso, ustedes acaban de llegar, espero que lo puedan ver en diferido. Y bueno, gracias a todos, Ricardo, Leticia, Pablo, Lema. Nos veremos el lunes a las 8:30 de aquí de Europa, 3:30 de la tarde de Argentina. Tendremos a Pablo seguramente en este mismo canal, y si no es en este, será en el refugio o en Klaus en directo, uno de estos tres. Y bueno, gracias a todos los demás también, Oskinasa, Eri Blue Colibri, Antonio Ferrer, bueno, todos, ¿no? Perfecto, suscríbanse a las redes sociales de Carolina, su página web, su canal de YouTube, su Instagram, bueno, ahí he dejado todo. Y si les ha gustado el programa,
miren ahí donde pone otros videos con Carolina, hay muchos otros videos que pueden ver, están todos juntos puestos ahí en Facebook. Y bueno, ya iremos haciendo otros videos y tal, porque a ti, ¿qué te va bien, los viernes o te da igual el día? Está bien los viernes, A ver, este mismo viernes. horario, como hicimos. Es que, a ver, el mes que viene quizás lo tenga porque hoy es el 17. Hoy es 17. A ver, podría ser el 14 de junio a la misma hora que hoy. ¿Te iría bien? ¿Es viernes también? Claro, viernes Ok, 14 de perfecto. junio a las 12 del mediodía de Ok. Argentina. Ok, Carolina Capman, vale, a las 5 de la tarde de aquí de Europa. Perfecto, pues queda apuntado para esa fecha. Y bueno, nosotros terminamos aquí, pero mañana volveremos a estar con ustedes a las 12 de la noche de aquí de Europa. Seguramente estaremos en este mismo canal. Quizás en el refugio o Klaus en directo, pero lo más seguro es que estemos aquí. Todavía no tengo el link ni nada, pero ahí estaremos. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.